Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarles nuevamente, amigos. Sean bienvenidos a una nueva charla aquí en Latido Granate. Hoy tengo el inmenso placer, un gran honor de tener a uno de los hermanos de la Conversa Granate. Y es nada más y nada menos que Marcos Díaz. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo te encuentras hoy, sábado, previa de partido súper importante contra uno de tus rivales favoritos, el Caracas? Muy buenos días, Dani, muy buenos días a todos los chicos que siguen aquí a Latido Granate y que muchos sé que están pendientes de la conversa bastante seguido. Bien, nos sentimos excelentes como todos los años en una previa, un partido tan importante para nosotros como es Caracas, en donde si bien no es un clásico formal de la Liga Fútbol, pero es un partido que a nivel de tribuna toda la vida se vivió con mucha fuerza, con mucho ímpetu por lado y lado, y siempre ambos equipos siempre quieren ganar este partido por rivalidades históricas, inclusive de ciudades o de regiones, ¿no? Y por la cercanía, además. Táchira queda muy lejos para todos, pero el Caracas-Carabobo es como que muy cerca. Deportivamente, Carabobo siempre ha estado un poquito en deuda con nosotros, con el hincha, en estos partidos, por una cuestión de historia, pues, porque a Carabobo le ha costado a lo largo de los años estos partidos por una cuestión de ineptitud directiva durante muchos años, lo cual hace 10 años para acá ya no pasa tanto, si te habrás dado cuenta. Y nada, nos levantamos siempre con ese ánimo, con esas ganas de estar en la cancha, con ese ánimo, con esas ganas de estar ahorita en la esquina del banco, preparando todas las cosas para salir de viaje a Caracas y poder disfrutar el partido con toda nuestra gente allá. Siempre es un lindo día siempre es un lindo día cuando juega Carabobo, y más cuando te juegas partidos como este, como contra Caracas, como ahora que estamos jugando Libertadores, o como contra Táchira, o en su momento cuando existía contra Aragua. Era también bastante divertido levantarte esa mañana, saber que íbamos de visitante, que íbamos a buscar un partido para nosotros siempre importantes. Todos son importantes para ganar, pero hay algunos que tienen como ese condimento extra. Este es uno de ellos, donde para mí es de los más importantes del año, casi todos los años. ¿Cuántas veces viajaste para Caracas a un partido justamente contra los Rojos del Ávila? ¿Recuerdas? Decirte un número no recuerdo con exactitud, pero fueron unas 2 o 3 veces. Lo que pasa es que hubo una época donde Caracas siempre metió derecho a admisión. Hubo una época, muchos años, donde Caracas y Carabobo también, en respuesta recíproca a lo que hacía Caracas, que era meter derechos de admisión, porque preferían meter un derecho de admisión antes de preparar un operativo de seguridad como la gente, o tener un cierto orden para poder hacer las cosas bien y poder recibir a la hinchada visitante. Pues Caracas muchas veces decidía simplemente, sabes que me lavo las manos, no tengo ganas de trabajar, no tengo ganas de hacer las cosas como debería, y directamente metían derecho a admisión. Una de las veces me acuerdo, es más, ese fue mi último viaje antes de venirme a Argentina, ese sí lo recuerdo patente. Fue un viaje contra Caracas. En principio íbamos a ver el partido, viajamos de hecho, y cuando llegamos a Tazón nos para la policía, nos hace la requisa, ya pensando que listo, ya está, vamos en camino, y cuando terminamos la requisa, que nos tuvieron ahí un muy buen rato, nos dicen que nos van a devolver, que no nos van a permitir el ingreso al estadio y que no se iba a poder entrar. Y nada, obviamente se puso un poco tensa la situación con la policía en Tazón. Que por qué, se puso todo muy tenso realmente, pero bueno, no había mucho más que hacer, tenías que prácticamente desobedecer la ley, romper todo, matarte a las piñas con la policía para poder entrar, y era mentira, o sea, era casi imposible. Nada, y nos tuvimos que, es más, vimos el partido en Tazón, Maitano, Imagínate. toda la barra de Carabobo. Nada, qué experiencia tan chimba, pero de esas que generan historias interesantes, por lo menos ya para contarlas sin el calor del momento. Marcos, no lo mencioné al principio del video, tú formaste parte del Frente Sur 24, si no me equivoco, ¿cierto? De la barra Granadicto, la cual es como bien sabemos todos, es la más fiel del país en general, seguro, me atrevo a decirlo, sin ninguna duda.
Eh, ¿Cuándo te unes a la barra? ¿Y cuál dirías tú que fue la mejor temporada que recuerdes? Que tú dices que lo viviste más como fanático del Ghana. Me uno en la barra cuando estábamos en segunda. Ahí es cuando 2013, yo 2012. decido, sí, decido unirme al frente como tal porque consideré que era necesario no ser partícipe de algo, sino ser ayudante, el poder aportar parte del trabajo. Yo veía que los muchachos hacían un grandísimo trabajo en muchos aspectos. Yo veía que los chamos le estaban echando un camión de bolas haciendo las cosas bien y otras por ahí no tanto, pero y yo me sentí en la necesidad de, bueno, yo quiero colaborar con esto, ¿sabes? Yo tenía esa necesidad de querer aportar, no solamente decir yo soy parte de, no, yo quería sentir que podía trabajar en pro a hacer las cosas lo mejor posible, a tener unos mejores instrumentos, a poder ayudar a subir los trapos todos los días, a cuidar nuestras cosas, a cuidar a nuestra gente, a hacer crecer nuestra gente, siendo, por así decirlo, no sé si un ejemplo, porque nunca fue un ejemplo de nada, pero sí ser una especie de mentor, decir, mira muchachos, esto es así, la idea de aquí es alentar los 90 minutos, la idea es no parar de saltar nunca, la idea es respetar a nuestros hermanos, a los que tenemos a un lado, la idea es hacer crecer la tribuna en todos los sentidos, colaborar desde donde podíamos, cortando cantidad de papeles, vamos a conseguir esto, vamos a conseguir lo otro, vamos a una alcaldía a poder hablar y poder ver qué podemos conseguir para nuestros chamos, etcétera, etcétera, etcétera. Recuerdo que ese año una de las cosas que más me gustó hacer fue que fuimos a un orfanato a llevar alimentos y a estar ahí con los chamos, ¿sabes? A decir, mira, aquí estamos nosotros también. Es más, me acuerdo que los chamitos pensaban que iban a ir los jugadores y cuando se dan cuenta encontraron con un montón de desadaptados y muchachas ahí queriendo, bueno, no, que nosotros somos en la barra y queremos que ustedes entiendan el por qué es lo de la barra y etcétera, etcétera. Y al final terminamos jugando fútbol con esos chamitos. Fue una tarde hermosa. Hay una foto, incluso salió en el periódico, estábamos todos ahí. Y bueno, nada, me quería sentir parte de eso y siento que lo logré en gran medida hasta que, bueno, llegó un punto en donde tuve que elegir de seguir prosperando personalmente de una forma individual en mi vida, buscar cosas para mí, para mi familia o seguir estando allí en la tribuna. Entonces, muchas cosas fueron cambiando en el país y por ende, bueno, tomé la decisión de venirme a Argentina. Eso ocurre en el 2015. Y respecto Poco después, yo en realidad emigré un poco después, pero en principio estuve en Puerto Ordaz, luego me fui a Estados Unidos, después de Estados Unidos terminé yendo acá, entonces sí, fue un ida y vuelta varias veces a Venezuela. Entiendo. A Valencia. Respecto a la mejor temporada, que tú recuerdes con más pasión, como fanático en la tribuna principalmente. Esa misma, la del ascenso, porque fue un año hermoso. A ver, todo el mundo lo recuerda como un año terrorífico por el infierno de lo que fue segunda, ¿no? Y fue el dolor del descenso, fue el dolor de muchas otras cosas. Pero yo creo que fue el año donde todos pisamos tierra, logramos reencontrarnos de muchas maneras, logramos entender para qué estábamos como barra, como hinchas, logramos una comunión que no se había logrado antes, logramos una organización que por ahí, ya existía la organización, pero digamos, logramos que funcionara de una mejor manera, al punto en donde yo siento que la barra creció muchísimo más en segunda que los años previos. Porque encima también fue un equipo que peleó esa segunda, que fue un equipo que salió a ganar cada partido para lograr ese ascenso, en donde se aguantó, como decimos nosotros en la tribuna, hubo jugadores que se quedaron a aguantar los trapos, como Leo Jiménez, a quien le tengo un grandísimo respeto, y se quedó a pelear esa segunda para devolver al equipo a primera, y así se hizo. La emoción de ya las últimas fechas, saber que estábamos cerca de volver, de que si ganábamos los 3 puntos, de que sí esto, que sí lo otro, el sudarte todo, el poder viajar a todas las canchas en ese momento, estando todos en segunda,
que lo más lógico para muchos sería, bueno, mucha gente no va a querer sumarse a todo esto porque estás en segunda, porque no estás peleando en la primera categoría, porque qué sé yo. Y fue todo lo contrario para nosotros. Mucha gente más se sumó, mucha gente se entusiasmó, y fue un año hermoso donde terminamos consagrando ese ascenso a primera, donde la alegría fue total en una tribuna completamente llena en aquel partido, si mal no recuerdo, fue contra Guaraní, donde quitamos el ascenso, porque yo creo que firmamos el ascenso un partido anterior, pero contra Guaraní ya estábamos todo el mundo de plena fiesta porque sabía que íbamos a lograr el ascenso. Y eso fue un año espectacular en todos los sentidos, en lo organizacional, para mí en lo personal, por todo el trabajo que se hizo. Y bueno, por lograr un objetivo tan importante como volver a primera. Y desde ahí, desde ese momento, Carabobo nunca más volvió a pelear descenso. Carabobo siempre, no todos los años fueron espectaculares, algunos fueron más de, bueno, vamos a pelear, meternos en Sudamericana, otros fueron, vamos a pelear para meternos en una pre-Libertadores, luego peleamos títulos que no se nos dieron, como hasta ahora, pero que eso al final nunca nos importó de todo. No voy a decir que nadie quiere ganar la estrella, todos queremos, todo es como que un anhelo que tenemos, pero Carabobo pasó a otra parte a decir, vamos a pelear siempre, sea como sea, pero aquí peleamos siempre, y siempre pelear lo más arriba posible, y fue así con diversos entrenadores, en esa época saliendo un poco de la etapa de la Cava en primera, entrando en la etapa de Jimmy Ayovisa, que tuvo sus altibajos. Deportivamente creo que competimos bastante, pero institucionalmente que dejó muchas cosas que desear, muchas cosas que se pudieron haber hecho mejor. Luego se va Jimmy, ahora está Palmisano, y te das cuenta del crecimiento. Continúa en Carabobo. Yo me atrevo a decir que los últimos 10 años de Carabobo han sido de crecimiento cada año. Cada año se creció un poquito, en algún aspecto. Inclusive atravesando situaciones muy difíciles para el club, como el hecho de que nos hayan echado prácticamente el Misael Legado, tener que irnos a Guanare, tener que jugar pre-Libertadores en Mérida, tener que jugar pre-Libertadores en, si mal no recuerdo, en Puerto Ordaz, sí. Tener que jugar de local en partidos importantes, por ejemplo, en aquel año que estuvo Johnny Ferreira, en donde nos tuvimos que jugar una semifinal jugando de local en Lara. A pesar de haber ganado la ida, terminamos perdiendo la vuelta porque no podíamos estar todos, lamentablemente. Y nada, eso hizo muy difícil muchas cosas. Y sin embargo, Carabobo sigue. Y sin embargo, Carabobo sigue creciendo. Entonces, eso es lo que yo valoro mucho de todos estos años, pero el año que más recuerdo, que le tengo muchísimo aprecio, es precisamente ese año de segunda. Justamente, ahora que lo mencionabas, ese año, yo siempre fui al estadio desde niño. Nunca, o sea, algún día me metí ahí entre la barra, pero nunca formé parte de la barra como tal, como un frente, no. Siempre fui así como fanático relajado. Sí, como un nicho, está bien. Sí, como más, o sea, no, por eso nunca me pongo como decir, no, yo soy barra. No, yo sé que el tema de ser barra tiene muchas cosas más que solamente estar presente en el estadio. Tiene una organización, como bien dice, un trabajo social, que también lo mencionaste, que realizaban. Pero yendo para el estadio, mira, creo que fue justo este año en que descendemos y en el que estamos en segunda, que creo que como más se formó gente en la tribuna. O sea, yo creo que nunca hemos vuelto a tener tanta gente como ese año previo al descenso, en el segundo, y los posteriores 2 años hasta que, bueno, que empieza la crisis en Venezuela. Y recuerdo que había muchísima gente en la grada. Y ahora entrando al factor deportivo, como bien como lo estás mencionando, yo creo que, claro, el Carabobo tuvo una especie de bajón en la etapa final de Ayovisa, que ahí 2020, que 2021, que si no es porque cae la pandemia, podríamos haber descendido. Sí. No sé si te acuerdas esa parte, que bueno. Sí, cuando estuvo Mayolo. No sé si llegaste a escuchar la entrevista que tuve alguna parte de la entrevista que tuve con Juan Camilo. Él me mencionó, incluso Harrison lo dijo a la gente del Carabobo,
En la etapa final de Ayovisa, tenían los jugadores viviendo en posadas, entrenando en campos de tierra, y ahora está este crecimiento con justamente los palmisanos. ¿Tú a qué crees o a ti qué te gustaría, cuál te gustaría que fuese el ejemplo del Carabobo en Sudamérica? Ahora que tienes años siguiéndolo, vives en Argentina, alguna vez me comentaste que sigues a Lanús por el proyecto que realizó Ramón Cabrero, si no recuerdo mal. Sí, ¿Cuál es sí. tu visión con el Carabobo? O sea, ¿tú ves posible, conociendo un poquito desde afuera, evidentemente, el contexto del fútbol venezolano, que podríamos llegar a aspirar a algo más allá de solamente la liga? No digo ganar a Libertadores, porque es un poco irnos de los objetivos reales, pero ¿cuál sería para ti esa inspiración del Carabobo en el continente que a ti te gustaría que se reflejara con esta directiva? Mira qué linda pregunta. De mi sueño, ¿no? De lo que yo siempre quise para Carabobo. Y que esto no es de ahora, sino que lo vengo pensando hace muchos años. ¿Cómo te explico? A ver, yo no creo que tenga un ejemplo, porque yo siento que Carabobo es único en ese aspecto. Ahora, sí creo que evidentemente hay formas o caminos a los cuales puedes emular para construir lo que queremos de Carabobo, ¿no? Como bien dices, creo que el ejemplo de Lanús es el mejor ejemplo que podemos llegar a tener en Carabobo para lo que es la construcción de un club. ¿Por qué digo esto? Porque el club, el que ha podido venir a Argentina y el que puede llegar a conocer el Club de Lanús puede entender y ver que es un club completamente de barrio. ¿Cómo te explico? Es un club que nació, por así decirlo, poniendo una ejemplificación en Valencia, un club que nació en la Isabelica. Un club que nace en la Isabelica y que en principio se forma con una cancha de tierra y un estadio donde básicamente las tribunas eran tribunas de madera, como si fuesen las de un colegio. Y así inicia este club. Y este club se va construyendo y se va formando y va poniendo y va poniendo y va poniendo. Todo con mucho sudor y lágrimas, con mucho trabajo, hasta que llega a ser lo que llega a ser hoy, que es un club con 2 títulos internacionales, con 2 copas nacionales y con 2 ligas. Y tú dices, bueno, no es mucho esos títulos, pero no, tenemos que dimensionar también contra quién estás compitiendo. Estás compitiendo contra 2 grandes históricos del continente como River y Boca, y encima que tienes a otros equipos a menos de 3 kilómetros como Racing, Independiente, que son muy grandes en este país, e Independiente es el más ganador históricamente de la Libertadores. Y tú dices, bueno, entonces no es tan fácil lograr lo que logró. Y aparte que si vas y ves las instalaciones, tú dices, esto parece un equipo de Europa, siendo un club que se sostiene dentro de un barrio como, pongo el ejemplo, la Isabelica. ¿Por qué pongo ese ejemplo? Porque se ve muy reflejado el tipo de gente trabajadora que se esfuerza, que cada día ha salido a luchar por conseguir el pan, por mejorar las condiciones de su casa, etcétera, etcétera, etcétera. Se refleja mucho ese tipo de gente en lo que yo vivía en Valencia, ¿sabes? Tú ibas a la tribuna en Valencia, ¿a quiénes te encontrabas? No te encontrabas más allá de 2 o 3 vaguitos, pero la gente que tú te encontrabas en la tribuna era, ¿dónde trabajas tú? No, yo trabajo en tal empresa, yo trabajo en tal sitio, yo trabajo en tal vaina. Lo típico de una ciudad industrial. Gente obrera, gente que le pone ganas todos los santos días por salir adelante. Y no me refiero únicamente, que con todo el valor que tiene, no me refiero únicamente al que es chofer de autobús y esto. Gente que en todos los sentidos busca cada día prosperidad. Algo que lamentablemente, por cuestiones obvias, el gobierno se ha dedicado a destruir, pero es esa gente la que iba a la tribuna. Y eso es lo mismo que yo veo reflejado acá. Esa gente que todos los días sale a trabajar, a buscar prosperidad, a llevar pan a su casa y que obtiene o consigue en el club ese cable a tierra, ¿no? Acá puedo drenar todas mis frustraciones,
no en el mal sentido, sino decir, aquí me libero un poco de todos los pesares que tengo en la semana, de andar en transporte público para aquí y para allá, buscando el pan, resolviendo esto, consiguiendo medicinas, mi abuela, esto, lo otro. Lo mismo que nos pasa a todos nosotros en cualquier barrio de Valencia, pasa en este barrio. Y ahí es donde yo veo ese ejemplo principalmente. Digo, si esta gente, con todo el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida, logró tener un club tan hermoso, te digo, las instalaciones son espectaculares, hermano. Un estadio de 40 y pico mil personas que lo tienen hermoso de cuidado. ¿Por qué nosotros no? Y ahí es donde yo pongo el ejemplo. Que sin regalos, sin plata de arriba, sin ayuda gubernamental, sin esto, lograron cosas importantes. Y eso, por ende, se trabaja al punto de obtener esa suramericana que lograron. Y tú dices, es tan lejano, ahí volvemos a la parte de Carabobo, tú dices, es tan imposible para un equipo venezolano en general, pero es tan imposible para un equipo Carabobo pelear una suramericana o una Libertadores. Hoy parece, no hay manera, pero yo no lo veo tan imposible. No quiere decir que lo vamos a lograr en 2 años, son dos cosas distintas. Aquí hay que trabajar y hay que formar una base, hay que formar una base institucional sobre todo para poder lograr ese objetivo. No podemos pasar de ser un club que no tiene estadio propio y que no tiene una sede propia a querer pelear una suramericana. No hay manera, no existe eso, no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, si queremos realmente apuntar a cosas importantes, primero, obviamente, lograr el objetivo local. Hay que ganar la liga para poder dar ese pasito, ¿no? Pero más allá de ganar la liga, yo creo que lo que primero tenemos que trabajar nosotros dentro de Carabobo Fútbol Club y dentro de este estado, a líneas generales, futbolísticamente hablando, es crear instituciones fuertes. Y para crear instituciones fuertes hay que hacer inversiones en infraestructura que nos permita construir eso. Y luego de tener esa infraestructura, ir a buscar el chamo con hambre. Que no significa que, que es que voy a buscar únicamente un barrio o que voy a buscar en Prevo o que voy a buscar en... No. El chamo con hambre es el que tiene deseo de salir adelante con este deporte. Y aquí voy con otras cosas que yo he visto acá en Argentina en general, que yo sé que se puede aplicar allá. Cuando tú pones una cancha en todos los barrios de tu zona cercana, aumentas la probabilidad de encontrar un chamo que tenga un talento extraordinario, pero que por ahí se termina perdiendo porque no tiene opciones para poder continuar con ese talento extraordinario. Me explico. Si un chamo que tiene un talento extraordinario, pero que no tiene en su casa para comer, llega un punto donde el chamo, inclusive antes de terminar un bachillerato, dice, mira, yo necesito trabajar porque no, o sea, tengo que ayudar a mis hermanos, tengo que ayudar a mi mamá, tengo que ayudar a mi papá, sea lo que sea. Y esto lo vimos. El que recorrió Valencia sabe que se vive en el día a día. Sí. En el día a día lo ves. Y se pierden talentos no solamente en el fútbol, sino en el béisbol, en el básquet, etcétera, 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 por no tener una infraestructura que acompañe y que acobije a todos estos chamos. No solamente el hecho de tener una escuela, vuelvo y repito, es tener todo un montón de cosas que necesitamos para poder salvar a ese chamo del barrio, salvar a ese chamo de Lampa, de las drogas, que esa es la primera parte o lo más importante, y después encima pulir ese talento. Cuando tú terminas puliendo ese talento, luego viene una identidad y un amor por los colores que te dieron la oportunidad de salir adelante y de sacar a tu familia de la pobreza. Y ese amor es incondicional, eso nadie lo va a romper, y esa lealtad es incondicional porque no hay manera de que tú rompas, salvo que, bueno, seas muy mala persona, ¿no? Pero no hay manera de romper esa lealtad que tú vas a tener para con una institución que te dio todo, en el sentido, te permitió salir de ese momento horrible que pudiste haber vivido. Y ahí es donde va a venir esa hambre de ese chamo a transformarla en el resto del grupo y terminar llevándote a lograr cosas que por ahí hoy vemos imposibles. Y esto, puedo poner un ejemplo que se vive acá en Lanús, por ejemplo, de Laucha Costa. Por ahí puedes buscar después toda su historia, cómo vivió, cómo surge de las inferiores del club, cómo va a Europa, vuelve, fue jugador de selección y termina. Y es más, estos días salió una entrevista de él diciendo que tiene 9 años jugando en el club sin cobrar sueldo. Madre mía.
Obviamente ya tiene cierta edad, tiene 37 años, lo que quieras, pero es un tipo que es un emblema. Hoy por hoy tiene una estatua aquí y todo. ¿Por qué? Porque es un tipo que se desvive por su club, más allá de la parte monetaria, de todo lo que tú quieras. Y eso lo termina llevando al resto de sus compañeros, y eso hace que esos compañeros, y sobre todo los chamos de inferiores, peleen por la misma idea. Por eso Lanús el año pasado llegó a semifinales de Sudamericana con una plantilla bastante modesta, si te pones a ver con comparación de los brasileños y demás. Sí. Eso es lo que yo quiero para Carabobo. Un equipo que realmente con identidad, que saque a chamos de las peores situaciones que tengan, y esa lealtad de esos chamos va a venir de vuelta, y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo va a decir, epa, yo quiero aportar al club que me sacó a mí de la peor situación que tuve que vivir en mi vida. Eso es lo que nos va a dar la luz hacia el futuro, institucionalmente hablando. Pero nosotros también tenemos que trabajar en tener un poquito de la infraestructura para poder acobijar a esos chamos. Claro. Como que yo quiero compartir mi plato de comida, está bien, pero mi plato de comida también está vacío. Entonces, si yo no tengo para comer, ¿cómo comparto? Primero tengo que trabajar para llenarme a la cena de comida y después ahí empiezo a compartir. Eso... Ya, ¿no? Está bien. Sí, justamente, o sea, mientras hablabas me hiciste acordar. Yo te juro, como hace 10 años, yo tenía muchos proyectos, o sea, cuando, no sé, uno es muy joven, que así tiene como que unas ideas de querer cambiarlo todo. Y claro, como siempre me apasiona el tema de fútbol y de ver siempre hablar con mi papá o con muchos amigos, que coño, en Venezuela hay talento, porque tú vas a cualquier cancha y ves que le echan bolas, pero después te enteras que evidentemente en el fútbol, antes, ahora un poquito menos, pero de igual hay casos del tema de los impagos. Eso ha sido históricamente así en la liga venezolana. Sigue siendo así. Sí, exactamente. No son todos los equipos que dentro de todo te pueden garantizar el sueldo mes a mes, como lo está haciendo el Carabobo. Yo en ese entonces, no sé, yo me ponía a soñar y decía, oye, si yo el día de mañana tengo muchísimo dinero, me gustaría tener que hacer una academia con infraestructura para poder albergar muchas... O sea, fue una idea soñadora, hizo que andaba sobrio, pero justamente eso que mencionas, creo que lo que debería hacer, o sea, tener un proyecto increíble que podría ser el Carabobo para, coño, tener donde albergar a esos muchachos, hacer esas canteras, quizás chicos que va encontrando en, como dices, en barrios que estén muy jodidos en Valencia, en situaciones, coño, complejas, por lo menos garantizarle la comida a ese chamo. Y, coño, evidentemente a la familia, porque ¿cuántos sabemos? Comida y educación. Sí, todos conocemos a alguien o hemos escuchado a un chico que, coño, chamo tiene un talento increíble, pero él dijo, coño, sí, yo juego fútbol, pero mira, mi mamá tiene hambre, mi hermano tiene hambre, se nos cae la casa. Entonces, coño, yo sí sueño con que el Carabobo pueda lograr eso en un futuro. Sé que será un trabajo de, no sé, medio plazo. No creo que vaya a hacerlo por clasificar una Copa Libertadores que lo logremos. Pero también yo ni siquiera lo veo tan lejos. Lo que pasa es que hay que tener el enfoque en ese punto. Pero yo ni siquiera lo veo tan lejos. A ver, Dani, analiza. Bueno, sí, justo falló un poquito, perdón. Justo dijiste, no lo veo tan lejos. No, bueno. Es que lo que pasa es que hay que poner el enfoque en eso. Y ahí es donde, bueno, yo no voy a ser crítico de esta directiva en ese sentido, pero sí... yo qué sé, cada quien trabaja como puede y o sea, hay muchas cosas que yo no entiendo porque no vivo el día a día allí. Y pero es que como que falta como que una unión con la, exactamente, con el tema político, porque es justamente el tema de creación de canchas. Te apuesto que en Argentina, no sé si lo hace el mismo equipo que va barrio a barrio creando una cancha o es desde el gobierno, no sé, de Buenos Aires o de Lanús, que va creando. No, aquí no hay conexión con gobierno. O sea, a ver, sí hay conexiones con gobierno, pero no hay plata de gobierno en los clubes. ¿Por qué? Y te lo explico por qué. Porque aquí son clubes sociales. O sea, acá tú te haces socio, como bien existía, por ejemplo, en Valencia, la Hermandad Gallega, que suena medio... En el caso de Valencia, eso sonaba medio elitesco, porque el que se hacía socio era el que tenía cierto poder adquisitivo para poder ingresar a las instalaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí son clubes sociales, son asociaciones civiles en donde tú te haces socio, pagas una cuota mensual, y esa cuota mensual va única y directamente al crecimiento institucional. Después el fútbol se sostiene solo con venta de entradas, venta de jugadores inferiores, etcétera, 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 sponsors, bla, 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 ¿no? Eso es
como que dividimos un poco lo que es la parte del negocio del fútbol a lo que es la parte social del club. Y la parte social del club, que es yo como hincha aporto todos los días o todos los meses un granito de arena para que esta estructura social se sostenga. Esto, obviamente, estamos hablando de clubes que tienen más de 100 años. Sí. Durante 100 años se ha trabajado esto. Nosotros tenemos apenas casi llegando a los 30. Sí, 28 años. Entonces, claro, hay una gran diferencia ahí en ese aspecto. Pero también en la actualidad tú tienes que trabajar en ese aspecto para poder lograr ese objetivo, que es la integración social de tu ciudad con el club. Y eso es lo que genera identidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay dos formas de ver las cosas. Una, está el club, que me encanta, vamos a ponerle Trotamundo, que soy hincha de Trotamundo, por supuesto, pero que Trotamundo no tiene esa integración social. ¿Por qué? Porque yo voy, pago una entrada y soy un fanático del equipo. Vale. O sea, yo consumo todo lo que el equipo hace, me vende un producto, ese es un punto. Y está la parte social en donde yo soy parte del club. Y el yo soy parte del club construye una identidad completamente diferente al de un fanático. ¿Por qué? Porque cuando yo soy parte pago una cuota social donde yo voy al club y puedo hacer una parrilla con mi familia dentro del club y encima me encuentro que el que está haciendo la parrilla al lado, evidentemente también es parte del club y es socio del club, me hago amigo. O sea, ya no es que somos hinchas no, es que somos amigos que vamos al partido. Y así lo empiezas a ver alrededor de todo lo que, de todas las personas que conviven alrededor del equipo. Y pasa otra cosa, en donde ya tú dejas de ver a tu equipo como, ay, me encantaría estas cosas, vamos a trabajar por mi equipo, porque eres parte de, ¿me entiendes? Todo lo que tú haces dentro del club va a ser es como que todo el mundo se junta a tirar del mismo carro en una misma dirección, porque todos estamos haciendo exactamente lo mismo para ir hacia esa meta definitiva. Cosa muy diferente a cuando yo pago una entrada y simplemente veo un espectáculo deportivo. Que el negocio es importante, no quito que el negocio no sea importante dentro de las instituciones deportivas, solo que hay un enfoque muy diferente a la hora de crecer. Y eso se nota, por ejemplo, en el hecho de, porque muchos hablan, ¿no? De que a Carabobo le cuesta llenar el Misael y esto y lo otro. Eso para mí pasa precisamente porque no existe esa conexión social dentro del club. Y no solamente le pasa a Carabobo, le pasa a Trotamundos y a Magallanes. Si tú vas a un partido al principio de temporada, vamos a poner ni siquiera al principio, a mitad de temporada, un noviembre, un Magallanes Zulia, no se te llena el estadio. Se llena con Caracas, claro, pero vas contra un Caribe y van mitad, tres cuartos. Lo mismo pasa con Trotamundos. Tiene un estadio para 10.000 personas, un equipo, el equipo más campeón de Venezuela a nivel de básquet, un equipo con muchísima historia, con jugadores históricos dentro de la institución, pero si vas a un partido contra gaiteros a mitad de temporada, no te llena el foro. Y eso, vuelvo y repito, pasa porque no existe esa conexión social de institución deportiva con sus conciudadanos, ¿me entiendes? Existe yo te vendo. Claro. Vuelvo y repito, no quito que la parte del negocio es importantísima en una institución deportiva, pero necesitas crear una conexión más allá del yo te vendo un gran equipo, porque entonces viene la otra parte, que cuando las vacas son flacas o cuando las temporadas es complicada, digamos, yo no consumo. ¿Por qué no consumo? Porque no. Entonces hay una gran diferencia entre soy parte de y aquí estamos en las buenas y en las malas a, para el equipo va bien, vamos. Para el equipo va mal y bueno, yo no voy a pagar una entrada ahorita porque si no estamos peleando nada. Coño. Entonces ahí el negocio pasa a ser diferente. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero ese negocio. Yo quiero que la gente vaya tanto a Carabobo, llene el estadio, vaya a Trotamundos, llene el estadio y vaya a ver a Magallanes y llene el estadio en cualquier contexto y situación. Y bueno, aquí muchos mis panas saben, yo no soy magallanero, pero es una institución que es del Estado y que por supuesto respeto por eso. Y que quisiera que sucediese lo mismo
con Carabobo que sucede con Magallanes y que sucede lo mismo. Esa es tiene que ser una comunidad de 3 equipos que se fortalezcan unos a los otros y que sea parte de una misma, porque al final somos los mismos. Claro. Siempre va a ser los mismos, estás en una misma ciudad, weón. Y si tú fortaleces esas 3 cosas y conectas socialmente con la ciudadanía valenciana y carabobeña en general, entonces a partir de ahí es donde tú vas a ser inmortal, porque no va a haber nadie. Tú puedes destruir a un presidente de un club, lo puedes meter preso si quieres. El día de mañana tienes un problema con el gobernador, se inventan cualquier excusa, te meten preso y ¿cómo queda el tema? Ahora, cuando es toda una ciudadanía, es imposible destruirla, es imposible, créeme. Y lo ves no solamente en Argentina, eso lo vas a ver en Europa. Durante años, cuando vivieron guerras y vivieron esto y vivieron lo otro y vivieron situaciones complejas, dictaduras, etcétera, 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 los clubes se sostuvieron porque la gente estaba allí. Y eso fue heredado encima. Después vino el hijo, después vino el nieto, que creció bajo un mismo lineamiento para proteger lo que socialmente es importante para la ciudad. Y eso es lo que nosotros debemos trabajar. Eso creo que es el primer foco que tiene que trabajar, en principio, Carabobo Fútbol Club, porque es a lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Pero en líneas generales, yo no quiero instituciones que me vendan una buena temporada y que la temporada que esté mala, pues mira, no podemos vender, no vendemos lo mismo. No, yo quiero una conexión social fuerte en donde estemos en todos los contextos con los equipos. Y la única manera de lograrlo eso es llevando a la gente también a que se sienta parte. Porque si la gente no se siente parte de una institución, vuelvo y repito, es como ir a comprar, mira, yo quiero comprar un arroz y bueno, tienes entre esta marca y la otra. Y vas a comprar, el que tiene plata, compra la mejor. El que no tiene tanta plata, compra la marca media. Y el que está, pero pegado, dice, arroz. A mí me queda es rebuscarme, comprarme el arroz más barato. Claro. Pero eso no lo puedes hacer en el deporte. No lo puedes hacer en el deporte. Tú necesitas que todos, los 3 estratos sociales, tengan la misma conexión con sus clubes. Y esa es la manera de tú poder construir una fortaleza, y eso es lo que te va a llevar a la postre a competir todo. A competir todo. Trotamundo te va a pelear las suramericanas que juega, Magallanes va a pelear todas las ligas y series del Caribe que pueda, y Carabobo va a pelear tanto sus ligas como Suramericano Libertadores cuando llegue el momento. Marco, tú sabes que ahora que mencionas todo esto, yo pensando, no sé si sea tu mismo caso, yo en lo personal, yo soy fanático del Carabobo, ya te lo dije desde muy niño, pero siempre por el factor de que es el equipo de mi ciudad, y a mí me crea una cercanía, una conexión que lo hablamos antes de empezar aquí el video. Coño, estemos claros, en Venezuela, por el tema de que la liga no se promociona muy bien, de que hace 20 años, bueno, ni siquiera 20 años, 10 años tranquilamente, ver un partido de liga en Meridiano o en cualquier canal era prácticamente imposible. O sea, si no ibas para el estadio no te enterabas. ¿Tú crees que al fanático, al carabobeño, que quizás no sigue tanto al Grana, se pueda deber por ese tema de quizás desconocimiento de la propia liga y saber tú a qué edad empezaste a amar al Carabobo y qué significa para ti el Grana como carabobeño? Sus jugadores, qué tiene que representar el Carabobo Fútbol Club para representarte a ti como carabobeño, sabiendo bien la historia de nuestro estado, que básicamente, bueno, es donde se liberó Venezuela, y que si me lo preguntas a mí, y lo digo rápidamente, pienso que el jugador del Carabobo tiene que ser un futbolista guerrero para adelante, que si bien a veces no podemos contar con el de más calidad, por lo menos que coño la camiseta siempre se la sude y vaya por toda cada partido. O sea, yo digo, mira, tú a lo mejor no eres el mejor, pero coño, súdate la camisa, pana. Por lo menos que uno vea que le está echando bola. Y creo que muchas veces valoramos eso. Hay 3 preguntas en una, pues te di. Sí, me perdí un poquito con a ver, como identidad, o sea, mira, yo como hincha, mi identidad es esa, ¿no? La identidad de gente trabajadora que sale todos los días a buscar lo mejor para sí y para su familia. Esa es la misma identidad que yo quiero en un club y es la misma identidad que yo quiero en un jugador. ¿Cómo logras tú eso? Bueno, precisamente creando la lealtad y creando integración. ¿Cómo logras tú esa integración, esa lealtad? Pues ofreciendo
Vamos a poner un ejemplo, un contexto de una empresa. Si tú comienzas un trabajo, pero todos los días en ese trabajo te tratan mal, tú dices, mira, yo me busco otro trabajo. No me gusta. No me gusta trabajar aquí porque este tipo tengo un supervisor que está todos los días puteándome a pesar de que hago las cosas bien. Tengo este tipo también que busca hacerme el mal para que me vaya mal a mí dentro de la empresa y yo no poder surgir como yo quiero. Me voy a otra empresa, ¿me entiendes? A diferencia de cuando llegas a un lugar y dices, epa, estoy trabajando, entonces viene el jefe y te dice, epa, excelente trabajo, y toma, aquí tienes la herramienta que necesitas para continuar, y tienes esto, y tienes lo otro, y te ofrecemos, y si le pones ganas, te aumentamos el sueldo, y así sucesivamente. Va a llegar un punto, y de hecho, todos yo creo que debemos de tener un tío, un primo, un familiar que pegó muy chico, o desde muy joven, o apenas recién graduado en alguna empresa de la zona industrial, y pasó 20 o 25 años trabajando ahí, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos un primo, un familiar, un tío que consiguió trabajo en X, Y, Z empresa y pasó 30 años, que después, bueno, pasó lo que pasó con el país, etcétera, todo lo que tú quieras, pero todos tuvimos un pan así, alguien cercano así. Y tú dices, ¿esa lealtad es a qué? Esa lealtad es a la oportunidad que tengo de prosperar con esto. Entonces, eso se tiene que trasladar a su vez a esa misma identidad que tú ves de cada trabajador valenciano. Eso es lo que se tiene que transmitir dentro de un club, para mí. Okay. No quiere decir que todos los días o que todos vamos a ser gerentes, nadie, o sea, no, una empresa con 200 gerentes y 2 trabajadores no funciona. Cada quien tiene que cumplir su rol. Eso lo mismo tiene que pasar en un club. El directivo tiene que cumplir el rol de organizar y gerenciar las cosas de la mejor manera para que cada uno de los trabajadores, en este caso a nivel fútbol, tenga las mejores opciones. Pero la lealtad realmente la vas a conseguir en las inferiores. En el chamo, vuelvo y repito, no necesariamente del barrio, puede ser del Trigal, puede ser de Prego, puede ser de La Vivienda, puede ser de Isabelica, puede ser de Eutimio Rivas, puede ser de Hospital Carabobo, de donde tú lo busques. Hospital Central, donde tú lo busques. Esa identidad de ese chamo para con su ciudad, para con su club, la va a lograr en esas inferiores. Cuando esas inferiores le den la oportunidad a ese chamo de alimentarse bien, de educarse, de trabajar físicamente, de tener una educación nutricional para que no solamente con Carabobo, porque si un chamo es muy bueno, va a llegar a un punto en donde el Carabobo no lo va a poder sostener. Le pasa a cualquier equipo suramericano, le pasa a River. Llega un momento donde River dice, mira, formé este chamo durante 7 años, tiene 19, 20 años, la está rompiendo como Julián Álvarez en su momento, está haciendo 4 o 5 goles por partido. No, por más que yo quiera, no lo voy a poder sostener. Va a venir un Manchester City, te va a poner toda la plata y se lo va a llevar. Pero si lo llevamos al efecto de la grada, del fanático, Marco. O sea, para hacer que la gente sienta más cercana todavía al Carabobo. O sea, ¿crees que ese valor de ser carabobeño en algunas personas puede valer? Por lo menos en mí claro. Es suficiente. Para mí, coño, yo soy carabobeño, este es mi Carabobo, mira, yo voy a muerte con él. Es lo que mencionábamos, el tema de coño, que quizá dentro de la sociedad venezolana es difícil seguir el fútbol por la falta de publicidad misma, falta de transmisiones deportivas. No sé cómo llegaste a enamorarte del Carabobo. Justamente yo en el liceo decía, no, yo soy fanático del Carabobo, y todos que me veían como que tú ves liga venezolana, por favor, ¿qué mierda es eso? Básicamente. Bueno, a mí en lo personal, lo que pasa es que ahí voy con la parte personal, pero para que el fanático se siente identificado también tienes que generar espacios para mostrar esa identificación. A mucha gente el Misael le queda lejano y que pasa muy por debajo de la mesa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque no tengo la cercanía directamente. O sea, no hay nada que me una a ello, o no hay un trabajo que fortalezca esa unión. Los que mejor lo han hecho durante todos estos años, no ha sido ninguna directiva, los que mejor han trabajado ese aspecto social es Granaditos 24. Y por eso Carabobo es lo que es, porque gracias a Granaditos 24 y a todo el trabajo social y de identidad que generó y que creó Granaditos 24, trabajando con las uñas, trabajando muy con las manos, con millones de dificultades, pero lo logró fue Granaditos 24. Es el único ente que logró expresar esa necesidad de integración social y de identidad como valenciano y como carabobeño. Con errores también. Aquí nadie es perfecto.
Hemos cometido muchísimos errores también. Pero bueno, son cuestiones, parte del ser neófito en muchas cosas, por ahí, bueno, vamos a lanzarnos un emprendimiento loco. Cuando tú te lanzas un emprendimiento vas a cometer errores, pero de ese error aprendes y sigues construyendo. Entonces, para poder lograr esa integración, como tú bien dices, necesitas espacios. Espacios no solamente en el Misael, porque el que vive en Guacara le queda lejos ir y juntarse con otros granates. Lo hacen un día de partido, pero durante la semana, ¿cómo hacemos? ¿Entiendes? Claro. Entonces, tú necesitas, así como existen Hermandad Gallega, XYZ clubes sociales donde tú pagas una cuota, pero tienes un lugar donde ir, juntarte, el que le guste tomar alcohol, tomarse una cervecita, no sé, tomarte un café en las mañanas, el poder llevar a tus hijos a hacer una actividad social que identifique no solamente al chamo que está haciendo la actividad deportiva dentro de ese club, sino al padre también. ¿Me entiendes? Claro. Que los padres se empiecen a conectar de una forma u otra para trabajar por su propio chamo, pero que la institución es la que le da la herramienta para poder lograr esa conexión. Si no trabajamos en ese aspecto, en Guacara, en Puerto Cabello, en Bejuma, en Diego Ibarra para allá, en Diego Ibarra, en Huigüe, en Flor Amarillo, que son lugares que muchas veces quedan lejos del Misael, pero cuando tú empieces a construir eso en todos los focos del Estado, esa identidad va a llegar sola. Esa identidad va a llegar sola. ¿Por qué? Porque Carabobo Fútbol Club no solamente va a estar en el Misael, sino que va a estar presente en todos y cada uno de los rincones del Estado. Pero para eso vas a tener que hacer una inversión. Llámese en forma mancomunada con los que estamos hoy, poniendo un granito de arena todos los meses, o llámese, en este caso, porque este es el actual presidente del club, Parmesano, dice, ¿sabes qué? Yo una parte del dinero que está ingresando a Carabobo lo voy a destinar a la construcción de estas sedes sociales por todo el Estado que me genere esa identidad. Eso es lo que realmente va a ser la conexión entre unos y otros. Lo que pasa es que, y aquí no tendríamos que entrar en temas políticos que no quiero, pero yo creo que va a haber un ente político donde no va a querer que eso suceda porque sabe que eso fortalece la sociedad y ese fortalecimiento de la sociedad a ellos no les conviene. Pero no quiero entrar en temas políticos. Entonces, hablamos de lo que podemos hacer. Yo creo que la única forma de generar esa verdadera identidad es construir un Carabobo Fútbol Club pequeñito en cada uno de los rincones del Estado. Yo tengo años que no voy a Valencia, espero poder ir este año para volver a recorrer muchos lugares, pero antes recorría muchísimo, tanto por trabajo como porque me gustaba. Pero yo trabajaba con un camioncito allá en Valencia y recorría todo el Estado, hermano. Y tú veías lugares abandonados que yo decía, mira, esto lo podemos construir, aquí podemos hacer algo, sin mucha plata, pero aquí podemos hacer algo para que toda esta comunidad se reúna aquí a diario a ver a sus chamos jugar futbolito, o básquet, o béisbol, o lo que sea. Y eso, vuelvo y repito, logra una conexión que no va a poder romper nadie, porque existe la hermandad, porque van a existir también cosas malas, por supuesto, porque si no, no todo el mundo le gusta ser próspero, lamentablemente, pero va a existir alguien que sí. Y va a existir ese alguien que va a llamar al vecino, va a decir, epa, vamos a meter chamito aquí jugando. Y vas a crear esa identidad. Y todo con los colores del Estado. Eso es lo que verdaderamente va a crear una identidad del carabobeño y del valenciano con el club. Poder lograr institucionalizar el escudo y los colores en cada rincón del Estado. Si solamente queda centralizado en el Misael, que encima el Misael no es nuestro, o sea, es del Estado Carabobo, pero no es del club. Sí. Valga explicar un poquito la diferencia ahí, porque es del Estado, no es de un gobernador, no es de un Fundadeportes. Fundadeportes pertenece al Estado y el Estado es la sociedad. Sin la sociedad no existe ese Estado. Entonces, pertenece al carabobeño, pero que queda muy lejano para muchos. Es muy difícil que un chamito de Huigüe consiga identidad en un lugar tan lejano como el Misael, porque le queda lejísimo y muy complicado de acceder. Esa es la primera forma que yo creo que se debe trabajar para lograr esa identidad. Y aparte de poner el nombre de Carabobo Fútbol Club en todos los rincones del Estado. Yo por ahí le había propuesto en su momento a uno de los muchachos de la directiva, epa, nosotros conseguimos la gente para trabajar, tú consígueme la pintura y llenar todo el Estado de escudos del Carabobo y de frases que la barra puede trabajar, de decir, mira, Carabobo Fútbol Club, tierra de campeones,
qué sé yo, cualquier frase, colores, eso es lo que va a generar identidad. De hecho, en su momento, estando yo en Frente Sur, logramos, en aquel entonces, cuando yo estuve allí, hicimos por lo menos 15, 20 murales. Sin nada regalado, hermano. Con gente que ponía plata, vamos a poner plata, ponemos plata, conseguimos una brocha, el otro consigue un rodillo, el otro consigue cal, el otro consigue esto, vamos a hacer mural. Y listo, lo hacíamos. Y entonces ya pasa a ser un completo desconocido, a tener una pared pintada con un escudo y con un nombre y dice, ¿qué es esto? Por lo menos genera un mínimo de duda, ¿qué es esto? Claro. Ya cuando te haces esa pregunta, bueno, empiezas a investigar y te empiezas a acercar. Con respecto a la otra pregunta, ¿cómo me enamoré yo de Carabobo? Lo que pasa es que yo tengo una historia particular porque yo emigré chico a España, después regresé. En esos años que yo estuve en España, yo tuve amigos, más que amigos, una familia argentina. Tuve una familia allá en España de amigos argentinos que eran hinchas de Temperley. Y en ellos vi muchas cosas, o sea, me explicaron muchas cosas de cómo se movían las cuestiones o cómo era el tema de las barras y de la familia dentro de una cancha en Argentina, sin yo haber venido a Argentina en ese momento. Pero me quedó mucho eso. Entonces, cuando yo volví a Venezuela, lo primero que hice, ya yo había ido al Misael varias veces siendo chamo, pero que yo no había encontrado esa conexión o esa identidad con el Carabobo porque me pasaba como le pasó a muchos chamos en Venezuela, donde estaba más pendiente del fútbol europeo o de otras cosas y lamentablemente que denigramos mucho lo propio. Después, obviamente, con madurez fui entendiendo muchas cosas y logré esa conexión. Y ese amor viene un poco de yo querer emular, por así decirlo, lo que había escuchado de ellos en mi propio club, en mi propia ciudad, con mi propia gente. Y eso me permitió a mí volver al Misael y trabajar de una forma muy diferente y ver las cosas de una forma muy diferente a como lo hice cuando era más chiquita. Entonces, nada, empecé a ir a la cancha, empecé a conocer gente, empecé a conocer amigos, empecé a pegar buena onda y, como te digo, mi necesidad de querer trabajar por los demás en una comunidad me llevó a ser parte de una barra, a ser parte de ciertos grupos y que esto me permitiera... Yo me enamoré más de la tribuna que del equipo en sí. Uh-huh. Y eso no soy el único que le pasa, es más, ni primero ni el último. Me parece a mí que inclusive, por eso yo soy tan defensor de Gran Adictos 24, porque es Gran Adictos 24 el que verdaderamente hace el trabajo social y ha hecho el trabajo social que nunca hizo el club, de integrar a cada hincha que iba llegando. Muchísima gente llegaba y se prendía más con la fiesta de Gran Adictos que en sí con lo que había del partido, porque no, hubo una época donde hacer un gol en Carabobo se celebraba como un campeonato porque por sí hacer un gol era casi imposible ya para nosotros. Entonces, eso fue lo que me enamoró, la gente, ¿no? El ver a muchos hermanos y panas que tenían muchísimas ganas de trabajar, que tenían muchísimas ganas de hacer las cosas bien, que tenían muchísimas ganas de lograr fortalecer esta identidad con respecto al club, con ideas que se juntaron con mi propia historia y dije, esto es lo mío, esto es lo mío, esto es lo que yo quiero, esto por aquí es donde yo quiero trabajar. Cometí muchísimos errores, por supuesto, aquí nadie es perfecto, ni tampoco unas monedas de oro. Por ahí hubo personas a las cuales... Sí, exactamente, como muchos otros niños venezolanos no tenían esa conexión con un club local, porque realmente no generan las condiciones para crear esa identidad tanto con los chicos como con... Te está viendo horrible, ¿viste? Es que si ahora me tiro que me quieren, que va a tirar un restart, porque esta es la compu de la empresa, entonces está, bueno, hay que... No, se ve que está, hoy es un día... Tu imagen se ve burda y borrosa. Y debe ser por el internet, amigo. Coño. Ay, qué tema hoy, de verdad. Bueno, pues siempre ¿Se sigue viendo muy borroso? Sí, a ver, sí. Te voy a mandar una foto para que te veas. No, bueno, déjame volver a conectarme entonces al internet. Pasa que no quiero que me siga fallando, porque... Coño.
No, disculpa, pasa que, o sea, es que, mira, mira, te vas a ver tú. No, si se ve feo no es la idea. Déjame me conecto entonces de nuevo al internet aquí en la casa, pero Tampoco falta mucho, te daré un par de sí, preguntas sí, más y ya. dale. Quédate. Déjame me conecto el... Ahora qué pasará. Ay, no. Ajá. Bueno, ahí Ahora sí. vamos. Esperemos que no moleste más por unos Sí, no. minutos y me permita... Sí, termina aquí la idea y después te voy a preguntar justamente lo de un momento, el mejor momento en la grada como fanático. Alguno de esos. Y el tema de la cábala y objetivos y ya. Dale. Termina la idea que Bueno, estaba haciendo ahora. también podemos, sí, bueno, para no alargar mucho tampoco, pero sí, hablar un poquito de lo futbolístico del actual también de Carabobo Sí, sí. y sobre todo el partido de Libertadores. Eso. Bueno, llama, perdón, Te voy a hacer, te te voy a hablaba hacer- te voy a hacer- de la tribuna. eh, Arrancamos de otra pregunta, mejor, sí. sí, vamos de una vez ya y contrato, que coño madre. Marco, ¿cuál ha sido así para ti el mejor momento en la tribuna? Que tú, no sé, un gol, una salvada, no sé, cuando salvamos del descenso en el 2010, por ejemplo, ¿cuál fue el día que tuviste como que, coño, o sea, verga, no sé, una emoción increíble? ¿Cuál fue ese instante que tú dijiste como que, coño, esto es vida? Tengo dos momentos que realmente viví, que son, viste, momentos que no te vas a olvidar más nunca en tu vida. Uno de local y otro de visitante. El de local fue el ascenso. Ese día el ascenso fue, me acuerdo que me desperté, no sé, 6 de la mañana, un domingo, cuando, no es más, yo creo que ni, sí, me había acostado como a las 3 de la mañana de previa. Me desperté a las 6 porque no podía más de la ansiedad del partido, la cuestión de querer estar en el Misael ya. Me acuerdo que llegué súper temprano, eran, no sé, 9 de la mañana, ya yo estaba en el Misael, el partido era a las 4 de la tarde. Llegué, ya habían 4 o 5 locos más ahí, que fuimos a la tienda de licores que hay al frente del Misael y estábamos de fiesta y era toda una locura. Vivir todo ese día fue realmente emocionante hasta el momento en que arranca el partido, jugar todo el partido, aquel golazo de Gualberto Campos, que pega un tiro libre hermoso y que se cae la tribuna por ese gol, porque era como que ya sellar definitivamente el ascenso. El gol de Garpico, que también fue un golazo de ese día. Me acuerdo muy patente todo. Me pasó que obviamente estaba en un avanzado estado de ebriedad. Cuando termina el partido, me subí a la reja, estaba alentando y en esa fiesta, porque justo vinieron los jugadores celebrando el ascenso, y entre esa locura y la borrachera que tenía, me caí de la cerca. Sabes que la cerca es como 2,5 metros, 3 metros de altura, Sí, sí. y yo en plena locura, y dije, me voy a bajar para, no sé qué intenté hacer, como que bajarme ya hacia el lado de la cancha, Y va, y para atrás. obviamente perdí todo el equilibrio porque no estaba plenamente consciente y me pegué un mamonazo que me caí, que todo el mundo vio así en cámara lenta como caí de plano, ¡boom!, durísimo, me di un pleuritranco de golpe y en la misma me paré y salí corriendo, me abrazo, no me acuerdo ni con qué jugador me abracé. Eso fue para mí una locura. Coño, Eso fue un día pero espectacular. Me acuerdo el día siguiente pararme, es más, no, ahora que recuerdo el partido fue un sábado, y despertarme el domingo y decir, no me acordaba de muchas cosas, y de sentarme y decir, uy, porque yo estoy todo golpeado. Después empecé a hacer memoria, claro, que yo me caí como de 3 metros de la cerca. Además de toda la locura de que fue todo ese día, la fiesta, después irnos a Misia Crema. No sé ni a qué hora yo me fui a la casa, ni cómo me fui a mi casa, pero tengo fotos, locuras de ese día. Y ese fue uno de los días más importantes o de los más hermosos que viví en la tribuna. Después vivimos muchas cosas muy lindas, pero yo creo que ese fue uno de los tal. Y el otro, que fue de visitante, fue justo posterior a ese ascenso, arranca el torneo de primera,
Hubo un viaje muy lindo, pero después en la fecha 3 después nos toca viajar contra Caracas, que es el famoso 3-4 con el gol de Chispa. Un Carabobo completamente renovado, donde creo que había quedado uno o dos jugadores nada más de la etapa previa, que habían sido Leo. Algún colombiano, ¿no? Sí, Rolón. Y no me acuerdo cuál fue el otro, pero no sé si fue Caguana. Estaría Caguana, y no sé si en esa época estaba Víctor Pérez, no sé, el Pichón. No, Pichón no. Pichón fue previo. Pichón vuelve, pero vuelve 1 o 2 años después. Okay. La cuestión es que de ese ascenso quedaron 2 o 3 jugadores, el resto todos se fueron, o bueno, los fueron, mejor dicho. Y claro, un Carabobo completamente renovado, donde esperábamos cosas buenas, pero no sabíamos cómo iba a ser el torneo, porque obviamente era un equipo completamente nuevo, con Johnny Ferreira, etc. Y nos vamos de viaje a Caracas y metemos ese 3-4, una completa locura. Los rojos habían miles. Nosotros viajamos muchísimos. Yo me acuerdo que éramos una cantidad de buses que estoy seguro que ninguno de los que ya teníamos tiempo en Navarra y ninguno nos esperábamos tanta cantidad de gente viajando para Caracas en esa fecha. Viajamos muchísimo, llegamos tarde, clásico granadictos, llegamos tarde al partido, entramos a la cancha, entramos completamente locos y vacilarnos todo ese segundo tiempo, la manera en que remontamos el partido. Nos sentimos muy identificados con ese equipo y terminamos ganando un partido dificilísimo, en una vuelta de segunda, poder ganarle a Caracas, que siempre lo consideramos un máximo rival. Y nada, ese día no me lo olvido más nunca tampoco. Eso es una pregunta que tengo que me da mucha curiosidad. ¿Acaso es cábala de los granadictos llegar tarde a Caracas siempre? Porque yo lo entrevisto y la barra y después salían cantando como que 10 minutos, 15 minutos, 20, algunas veces directamente ¿sí? Segundo tiempo. No. Un momento yo empecé a verlo como cábala, sinceramente. Un momento lo empecé a ver como cábala y dije, no, ya está, tenemos que llegar tarde porque es la manera en que ganamos los partidos visitantes, decía yo. Mentira, a veces perdíamos, empatamos, pero bueno, llegábamos tarde porque en realidad era básicamente que somos un montón de locos que paramos aquí, que paramos allá, que esto, que siempre te toca. ¿Sabes lo que pasa? Que también existía una hermandad muy, muy, muy bonita en la tribuna, en donde nunca queríamos dejar a nadie. Entiendo. Pero siempre había uno que llegaba tarde, o un grupito que llegaba tarde, o por X, Y, Z. Tirábamos, la concentración es a las 9 de la mañana. Y eran las 10 y de los 200 confirmados habían 50. No. Si dijimos a las 9, muchachos, ¿cómo pueden ser las 10 y no somos ni el 25% de los que habíamos confirmado? Entonces eso nos pasó muchísimas veces. Es falta también de poner un poquito de mano dura en otras cosas, de ser un poquito más organizados en X aspectos. Vainas que se tienen que pulir, que se tienen que trabajar. Pero bueno, nos pasó muchísimas veces, lamentablemente, o qué sé yo, según como lo vea cada quien. Pero pasa mucho, entonces sí, llegamos tarde a muchísimos partidos. A los viajes largos no tanto, porque bueno, llegamos muy temprano a los lugares, no sé, me acuerdo Trujillo, llegábamos a las 10 de la mañana y el partido era a las 3 de la tarde. Teníamos mediodía para hacer cosas ahí. En Trujillo. O Amazonas, y cosas así donde nos viajamos y bueno, llegabas temprano y tenías tiempo para disfrutar un poco antes del partido. Uh-huh. Pero los viajes cerca siempre llegamos tarde. A Maracay, a Caracas, a lo que sea, siempre llegamos tarde, pero por eso, por un poquito falta de orden de la gente y por otro falta de un poquito de mano dura también por parte de la organización de decir, mira, ¿sabes qué? Se queda quien se queda. Pero teníamos eso de no querer dejar a nadie, porque para nosotros cada hincha granate era importante que estuviese en un partido, ¿no? Claro. Y sigue siendo así. Entonces se le daba mucho valor a que estuviésemos todos. Y eso generaba esa tardía. Pero bueno, me acuerdo que eso para mí fue un partido sumamente importante. Después, bueno, vivimos muchas cosas muy bonitas. Hasta el día de hoy, cosas que no viví yo estando en la tribuna, pero bueno, el haber jugado una final absoluta, el haber salido campeón de la Apertura el año pasado. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo viste esa final de la Apertura? Lo vivo de una manera muy diferente porque al no estar en la tribuna, pues no es lo mismo.
por más que yo lo intente, no es lo mismo. Lo vivo con más ansiedad, porque tuve que cambiar mis rutinas previas a los partidos para manejar la ansiedad de los partidos, porque obviamente estoy lejos, no es lo mismo. Pero lo viví con mucha alegría, ¿sabes? O sea, y más que por mí, la alegría que yo sentía era por los que sí podían estar allá en la tribuna, ¿sabes? Tuve hermanos que se volvieron, no locos, sino que dijeron, ¿sabes qué? Este es el momento histórico de Carabobo, se pagaron un pasaje y regresaron a Venezuela para ir y poder estar en el partido. Me hubiese encantado hacerlo. Yo no lo hice, no por una cuestión de que no quería, sino que yo justo, o sea, si me hubiesen dicho, mira, Carabobo va a jugar una final este año, yo creo que hubiese cambiado mis planes previamente, pero eso, como no lo había pasado nunca, pues no lo tenía en mis planes. Entonces, yo justamente cuando se jugó esa final de apertura, yo había viajado a Estados Unidos, porque parte de mi familia vive allá, y nada, había viajado a Estados Unidos, lo viví de una forma muy alegre y muy feliz, no solamente por el hecho de todos mis hermanos que pudieron estar y de cómo se vistió la ciudad para poder vivir un partido tan hermoso como ese, pero yo también lo viví con mucha tranquilidad y con mucha felicidad porque estuve con mi familia. Claro. Estaba con mi mamá, es más, justo, no me voy a olvidar nunca esa fecha porque el 2 de junio cumpleaños mi mamá. Y yo estaba en el cumpleaños de mi mamá. Yo mismo a mí me gusta cocinar para mi familia, estaba haciendo un asado para toda mi familia que nos habíamos reunido por el cumpleaños de mi mamá, pero a su vez también por la final. Mi mamá y eso no le da tanta atención al fútbol, pero yo a mi hermana le hice hincha Granate, a mi hermanito el chico también, que si está en Valencia, lo hice hincha Granate. Nada, nos reunimos todos en casa, invité un par de amigos que viven allá, dijimos, epa, vénganse para mi casa, a la casa de mi mamá, que vamos a hacer una parrillita y vamos a ver el partido aquí. Y nada, lo vivimos con mucha alegría, sí, mucha emoción, no sé, yo creo que nunca había llorado tanto desde el momento en que, ya cuando yo vi el 2-0 dije, ya está, no puede ser que se nos esté dando por fin, porque obviamente como hincha de Granate, incluso en la previa del partido teníamos esas dudas, ¿será que se nos da? ¿Será que no se nos da? Primera vez que vamos a jugar una final. Yo creo que sufrí mucho más la semifinal, o sea, digamos, la liguilla previa antes de clasificar a la final, que la final en sí. Porque ¿sabes qué pasa? Que nosotros jugamos 9 semifinales y no pasamos ninguna. Y esta vez poder jugar una final era muy nuevo para todos. Claro. Y yo decidí vivirlo con alegría, ¿no? Vivirlo con mucha felicidad, pase lo que pase, sea lo que sea, estamos en una final. Es un primer paso que no habíamos logrado nunca y hoy lo dimos. Y bueno, logramos de la apertura. Después, lamentablemente, en clausura repetimos la hazaña, pero no con los mismos resultados, desgraciadamente, porque bueno, también te toca jugar contra otros aspectos no únicamente deportivos, lamentablemente. Si fuesen netamente deportivos estaría mucho más tranquilo, pero sé que se juegan muchas cosas por debajo de la mesa, en donde encima nos tocó un rival dificilísimo en lo deportivo como Táchira, pero también en lo extradeportivo. Entonces nos tocó lidiar con muchas cosas, después una final absoluta que no puede ser posible. No puede ser. Se fue. Iba también. Ajá, ahí estás aquí. Te oigo. Ahí va, sí, rapidito volvió. Sí, perdón. Qué bueno. No te disculpo. Bueno, ¿verdad? El tener que vivir un partido así contra un rival tan difícil, con todos sus aspectos. Y nada, lo viví de una forma diferente, la final, la absoluta, con amigos aquí en mi casa. Pero como te digo, yo ya no es igual porque obviamente mi preparación estando en la cancha era muy diferente a la que hago ahora viviendo lejos. Trato de manejar una ansiedad previo a los partidos de una forma muy diferente, con algunas cábalas y demás, pero manejo la ansiedad de una forma muy diferente previo a esos partidos tan difíciles. Yo creo que ya el habernos quitado la mufa de no haber podido jugar nunca una final y haberla jugado, haber ganado una, perder la otra y perder la absoluta, que la absoluta la perdimos con una gran dignidad. No me gusta decir esto porque detesto perder y detesto que Carabobo pierda, pero
pero creo que le pusimos muchas ganas y creo que se nos escapó en detalles como unos penales que lamentablemente no se nos dieron. Pero siento que al habernos quitado todo ese peso de encima, a partir de ahora trabajamos a nivel club y a nivel hinchada de una forma muy diferente, de cara a todos los partidos que se nos van a venir importantes, tanto en Libertadores como en lo que viene este torneo. Yo creo que Carabobo este torneo tiene más hambre de ganar el título que el año pasado inclusive. ¿Por qué? Porque ya te diste cuenta de que puedes y te diste cuenta de que encima reforzando ciertos aspectos puedes ser más fuerte aún. Y la mentalidad, yo hoy siento que la mentalidad tanto del jugador como de la directiva y por supuesto de la hinchada es, este es nuestro objetivo es la estrella y vamos a ir por ella. No sé cuándo se va a dar, ojalá sea de este 2025, pero si no, yo siento que ya de este nivel no vamos a caer nunca, ¿me entiendes? Es como que este es nuestro nuevo nivel, que es pelear torneos todos los años. Ya no existe más el pelear descenso, ya no existe más me conformo con clasificar a una sudamericana, ahora existe él, todos los años yo voy por el título. Y te das cuenta, o yo me doy cuenta por lo menos, a nivel hinchada y a nivel directiva, que esa es la intención. Fíjate, jugamos una final absoluta y lo primero que hace la directiva es, listo, vamos a reforzar todos los puestos en donde tuvimos dificultades. Buscamos otro lateral derecho, que no tenía digamos, competencia Guaramoto el año pasado. Buscamos extremos más rápidos, buscamos un delantero por lo menos con una experiencia mucho más poderosa, y se está viendo los resultados de a poco. Entonces, nadie nos va a bajar de ahí ahora. Ahora es todos los años vamos a pelear torneos. Y es lo que más me gusta. Es como mejor me siento ahora, saber que el equipo tiene la misma mentalidad que la hinchada de vamos todos juntos, todos los santos días a buscar el objetivo. Y ahora Carabobo busca tanto de local como de visitante ganar todos los partidos. Lo vemos en detalle, ¿sabes? Partidos que antes normalmente nos terminaban empatando o terminábamos perdiendo por tonterías, hoy el equipo los termina ganando. Ganar un partido con 2 menos contra un rival difícil, eso antes lo veíamos imposible, hoy se logra. Ganar partidos complicados a nivel extradeportivo inclusive, antes no se veía, hoy lo estamos logrando. Hoy Carabobo es primero, empatado con Táchira, La Guaira, y creo que UCB empató en estos días, entonces sí. Eso no se veía antes tan común, ¿sabes? Hoy es parte de lo natural y eso es muy importante, naturalizar el hecho de que vamos a competir todos los años, y eso tiene que ser así para todos los aspectos del club. Y esa influencia, ese crecimiento del Carabobo en diferentes aspectos, como justamente el deportivo, porque ciertamente, a ver, estamos claro, en redes sociales vemos siempre cómo buscan denigrar a nuestro equipo, diciendo que no somos nadie, pero vemos como al Carabobo estos últimos años... no somos nadie, pero están pendientes todo el día nosotros. Exactamente, o sea, yo metido de lleno en Twitter Grana, tendré, no sé, 3 años, si acaso, 3, 4 años, que estoy así metido viendo cosas. Tú, tendrás muchos más años discutiendo con otras hinchadas y demás. Esto es algo reciente, o sea, se puede demostrar el crecimiento del Carabobo en lo deportivo con la atención que nos ponen gente de otros equipos, porque siempre están atentos de, no, miren a Bruguera, se hizo esto, miren a Merino, ustedes, lo otro. O sea, el Grana, tú sientes que ha crecido tanto que ahora somos una especie de obsesión para los demás equipos. ¿Y cómo tú lo vives? ¿Cómo tú dices, como, coño, son...? No, yo te digo que no es nuevo. Esa obsesión la tienen desde hace muchos años. Okay. Sobre todo los muchachos de allá en la frontera. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos algo que ellos nunca van a tener, que es un amor genuino sin necesidad de título. La mayoría de otros hinchas, bueno, no quiero ni nombrarlos, pero la mayoría de otros hinchas crecen en yo soy grande porque bla, bla, bla. Logros que nunca fueron propios, ¿sabes? Logros que dependieron siempre de que cayera alguno con plata, que cayera algún flujo de dinero extra, que etcétera, etcétera, etcétera. Y son logros que no son, o sea, son respetables, más no son trabajados de la forma más honrada posible, vamos a decirlo así. Okay. Entonces,
Claro, para sí cualquiera es fácil, o sea, es como lo vemos en nuestra propia sociedad venezolana. Cuando tú hablas con muchos chamos y te le preguntas de qué equipo eres hincha, son pocos los que te dirán soy hincha de Carabobo, soy hincha de Caracas, soy hincha de Táchira. Okay. La mayoría te dice soy hincha de Barça, soy hincha del Madrid. Claro. O cualquier otro club. Pero la mayoría te dice es eso. ¿Por qué? Porque tienen en vista el campeonato, esto, lo otro. Es más, casi nadie te va a decir de Venezuela, no, soy hincha del Villarreal, soy hincha del Sevilla, a pesar de que el Sevilla tuvo... Es Madrid, porque es lo que te vende. Sí, es lo que gana. Y eso pasa también internamente en Venezuela. Pero esa obsesión que han tenido muchos con nosotros es porque nosotros hemos logrado a nivel hinchada cosas a la par de ellos sin tener medio título. Es más, sin pelear torneos. Muchos años. Y eso no es normal para muchos, ¿sabes? Eso es algo que lo logró nada más Granadito. Podrán decir lo que quieran, y eso vuelvo y repito, eso no es nuevo, siempre nos quisieron ningunear, ¿por qué no? Porque ustedes son esto, porque ustedes son lo otro, porque no ganan estrellas. Tú te das cuenta y todo lo único que tienen para decir es sin estrellas, sin historia, sin historia, sin estrellas. Sí. La historia la hicimos nosotros, la gente. ¿Me entiendes? No me refiero a mí nada más, o sea, digo, la gente, sí. El hincha de Carabobo es el que ha hecho poner a Carabobo y ha salvado a Carabobo de desapariciones, de esto, de aquello, de lo otro. Historia que no logró nadie más. Lara tenía títulos y desapareció. Mineros tienen más historia y títulos y también un momento desapareció. Ahora volvió porque hay un empuje de un grupo de gente y eso es lo que yo lo valoro eso más que cualquier otra cosa, que la gente siga estando allí a pesar de, ¿me entiendes? Nosotros cuando nos tocó comernos la parte más difícil de nuestra historia, que fue cuando nos intentaron expulsar de Valencia, que nos tuvimos que ir a Guanare, que tuvimos que jugar en Lara, que tuvimos que jugar en... Aún así el hincha de Granate estuvo peleando todos los santos días por su equipo, ¿me entiendes? Y eso no lo tiene nadie más en Venezuela. Nadie más. A mí me pueden decir todo lo que quieran. No que nosotros somos grandes porque tenemos esto, porque tenemos los títulos, porque tenemos... Ninguno ha peleado como hemos peleado nosotros la supervivencia dentro del fútbol. Ninguno de ellos tiene que lidiar hoy por hoy con precios irrisorios por pagar un alquiler de un estadio que no es propio, pero que es del Estado. Porque si vas a Caracas juegan o en el Brígido o en el Olímpico, tiene que pagar un alquiler, pero es una tontería en comparación. Sí. Táchira le dan por el nuevo, prácticamente no paga nada y listo. O sea, ellos asumen es su casa, pero no es que la construyeron ellos. No es que la pagaron ellos como club, no, es un estadio del Estado que, bueno, obviamente ellos puedan hacer uso del estadio cuantas veces les la gana porque no tienes un tipo queriendo destruirlo. Sí. Ahora nosotros sí, nosotros hemos tenido que trabajar con las uñas, con muchísimo esfuerzo para poder defender un baluarte como es Carabobo Fútbol para el Estado. Y vuelvo y repito, si bien ellos no tienen títulos ni nada por la historia en ese sentido, ni clasificaciones a Libertadores que enviarnos a nosotros, pero sí tienen que enviarnos a nosotros esa identidad y esa fortaleza de que a pesar de que peleábamos descenso, de que no ganábamos títulos, de que no peleábamos absolutamente nada, tú ibas a la tribuna y estaba todo el mundo alentando y saltando y decían, yo estoy seguro que lo que más se preguntan mucha de esta gente es, ¿pero por qué? Si no ganan nada. Porque nosotros tenemos corazón, tenemos pecho aquí, poniéndole ganas a nuestro club. Algo que ellos no pueden hablar, porque no existieron, no lo pasaron nunca. Muchos de ellos son hinchas porque ganaron títulos. Y muchos clubes con títulos no tienen hinchas. Le pasa a La Guaira, por ejemplo. La Guaira ganó una estrella, Metropolitano ganó una estrella. ¿Y cuántos van? 400, 500 personas, que no son hinchas, son más... Vamos a ver futbolito un rato, ¿me entiendes? Y eso lo logró únicamente en Venezuela Carabobo Fútbol Club. Y eso es lo que más detestan. Entonces, claro, tienen que buscar otros aspectos para poder querer ningunearnos. Yo me los paso por el forro, hermano, y perdón la expresión, pero yo no tengo ínfulas de grandeza por nada en lo absoluto. Al contrario, soy una persona bastante humilde, trabajadora y echado para adelante. Pero eso no nos lo va a quitar nadie, que nosotros estuvimos ahí mucho más en las malas que en las buenas. Los títulos están todos,
En los títulos están todo el mundo se acerca, se suma, es fácil, ¿quién no va a querer ir a una final? Es lindo, es hermoso, pero ¿cuántos estuvieron para pelear el descenso? ¿Cuántos estuvieron en segunda? ¿Cuántos estuvieron ahí viajando para Amazonas en segunda división? 18 horas. Nada, eso nada más lo puede decir Gran Adicto y nada más lo puede decir Carabobo Fútbol Club, que tiene a su gente que lo siguió a todos lados en un contexto tan difícil como segunda división. Y eso es lo que más detestan de nosotros, ¿sabes? Que seguimos ahí a pesar de que no somos como ellos. Eso es lo que más odian. Y eso es lo que más van a seguir odiando, porque es que, imagínate, si en las manos estuvimos ahí, imagínate lo que vamos a hacer ahora cuando empecemos a lograr objetivos más importantes como la ansiada estrella, como pelear un poquito mejor la Libertadores o la Sudamericana, el poder lograr objetivos. Todo el mundo quiere obtener resultados hoy, ganarle a Estudiantes de La Plata local. Marico, todos queremos eso. Yo quería ganar el partido. O sea, yo nunca te voy a proponer, listo, bueno, ya llegamos aquí, no importa que perdamos el partido. No. Yo quiero ganar el partido. Pero también entiendo las diferencias. Claro. Estudiantes de La Plata, que tiene más de 100 años de historia, 4 Libertadores, Mundial de Clubes y una estructura impresionante de club en comparación a nosotros que recién debutamos en una fase de grupos. Bueno, hay que entender las diferencias, ¿no? De historia y de calidad individual de club. Yo quería ganar, pero es lo que hay. O sea, hay que entender nuestras diferencias. Pero entender nuestras diferencias no quiere decir sentirnos menos. Quiere decir que hay que saber dónde y cómo hay que trabajar para poder ganarle un equipo como Estudiantes de La Plata, nosotros estando de local. O cómo pelearle de visitante ahora, que nos toca el próximo martes, a Botafogo. O cómo ir a buscar los 3 puntos en Chile o ganarle a la U de Chile siendo de local. A eso vamos, pero no todo es un día para otro. O sea, si recién apenas ahora jugamos nuestro primer partido, no podemos pretender ser perfectos y que esto nos salga espectacular. Eso no existe. No existe en ninguna parte. Mira cuánta plata gastó el City durante estos últimos 10 años y todo lo que le costó ganar una Champions. Es que millones. Ni siquiera porque tengas toda la plata del mundo te da la ventaja de poder ganar nada, porque después tienes que jugar todos los partidos. Eso es lo más hermoso que tiene el fútbol, hermano, que al final son 11 contra 11. Tú puedes tener toda la plata del mundo, pero al final son 11 contra 11. Y si hay 11 tipos con la determinación plena de voy a ganar el partido contra quien sea, lo vas a lograr. Obviamente no es sencillo, pero esa determinación mental de decir somos 11 contra 11, somos 11 tipos en búsqueda de un objetivo, o más de 11, porque bueno, también está el banquillo, cuerpo técnico, etcétera, pero hablamos dentro de la cancha. Eso es lo mejor que tiene el fútbol. No hay forma de poder romper eso. Después, bueno, hay que trabajar cosas y aspectos para poder mejorar. Lo vimos en el partido contra Estudiantes. Nos quedamos sin aire, físicamente nos costó un poquito, las desatenciones en los minutos importantes como el minuto 45, faltas tontas que en este nivel, porque el nivel de exigencia de Libertadores es 10 veces mayor al de la Liga Fútbol. Entonces, en esos mínimos detalles es donde tú tienes que ir trabajando y puliendo para poder lograr el objetivo de ganar un partido en una fase de Grupo Libertadores. ¿Tú cómo crees que tiene que trabajar qué aspectos debería trabajar el Carabobo para, luchar más contra Botafogo, contra la U? ¿Y cuánto crees tú que puede ayudar esta experiencia en Libertadores en el torneo nacional? Hay 2 respuestas muy diferentes para cada pregunta. ¿Por qué? ¿Cómo lograr pelear eso? No es de un día para otro. Eso tienes que trabajar muchísimo en las inferiores. Y tú dices, vale, ¿por qué las inferiores? Bueno, porque es que de allí donde va a salir el talento leal y poderoso para poder lograr un objetivo. Si tú ves a Estudiantes, ¿con cuántos jugadores surgidos de sus inferiores jugó? Por lo menos 5 o 6 jugadores surgidos de sus inferiores jugó ese partido. Sí. Y eso te lo da, eso solamente o sea, el poder salir yo te aseguro que Estudiantes va a competir para intentar. Estudiantes no se está planteando ahorita, vamos a llegar lo más lejos posible. Estudiantes se está planteando, yo quiero ir por el Libertadores. Entiende que tiene una gran diferencia con Brasil, muchas otras cosas, porque todos los clubes buscan un mismo objetivo, ¿no? Que es ganar el Libertadores en este caso.
Pero Estudiantes no se va a plantear, no, yo voy a ver a dónde llego, como si lo puede hacer Carabobo, no. Claro. Va a plantearse, yo voy a buscar la Libertadores, voy a buscar mi quinta Libertadores. Carabobo tiene que hacer lo mismo en el sentido trabajando las inferiores, metiéndole en la cabeza a muchos chamos de 17, 18, 19 años, tienes que hacer tu máximo esfuerzo para cuando lleguemos a jugar a Libertadores, des tu mejor versión. Y tu mejor versión es hacer el partido casi perfecto, ¿me entiendes? Pero eso solamente lo va a poder trabajar en inferiores, ¿no? Fíjate durante el partido, uno de los que comete el error es Bonilla, ¿no? No lo vamos a matar porque, exacto, porque en realidad el error es de Berrío con un pase horrible hacia atrás, al medio, sí, que termina regalando la espalda de Bonilla, y bueno, obviamente el jugador de Estudiantes iba a aprovechar la situación. Y después ese microsegundo donde te lanzaste, llegaste un segundo tarde y cometiste el penal. Fíjate, los dos cometen errores sencillos que pudieron haber sido evitables, pues en el caso de Berrío pudo haber despejado en vez de dar ese pase, pero los dos errores los cometen personas que recién llegaron esta temporada. Sí, verdad. Que se están adaptando a una idea de juego, que se tienen que terminar de conocer entre sí. Entonces, cuando tú tienes una formación de inferiores que se trabaja todos los santos días con una idea, con una estructura, esos errores se evitan. ¿Por qué? Porque cuando ya tú tienes varios, 5 o 6 tipos que salieron de tus inferiores, que están jugando a ese nivel, a un nivel altísimo, y que encima sumaste desde el año pasado otros jugadores, incorporaciones que han sumado, esos errores se evitan, porque te conoces. Entonces, si tú quieres realmente competir allí, tú tienes que formar y trabajar jugadores que estén a la altura de esa competición. Vale. Y eso lo vas a lograr entrenándolos todos los días, dándole educación, dándole alimentación, dándole trabajo físico y explicando todos los santos días qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no. Las cosas no se pueden hacer de un día para otro, es imposible. Eso lleva tiempo, lleva trabajo, lleva esfuerzo. Y los objetivos se logran siempre a mediano y largo plazo, un día para otro no existe. Entonces, si queremos realmente competir ahí, queremos realmente ganar títulos y queremos realmente competir en Libertadores, tenemos que trabajar multiplicado por 20 o por 30 nuestras inferiores. ¿Cuál es la aspiración que hablamos en esta temporada? Título. En Libertadores. En Libertadores. No. Hay que ser realistas. El objetivo de Carabobo, siendo su primera fase de Grupo de Libertadores, con un grupo dificilísimo, donde te toca el actual campeón, donde te toca otro que es 4 veces campeón de Libertadores, con una historia riquísima dentro del fútbol suramericano, y otro que también es un equipo que ha tenido muchas más participaciones que Carabobo en Libertadores, que tiene otra infraestructura mucho más fuerte que Carabobo. La realidad nuestra es hacer el trabajo digno. No quiero decir que vamos a salir a perder todos los partidos. No confundamos una cosa con otra. Es entender nuestra posición sabiendo quiénes somos. Una vez que tú entiendes quién eres, sabes a qué puedes apuntar. La realidad es que decir, vamos a ser primero grupo, ¿para qué te mentí? ¿Qué me gustaría? Que no es el objetivo, creo yo. ¿Qué me gustaría? Que Carabobo fuese por lo menos tercero y pasara a Suramericana. Eso es lo que me gustaría. Pero realmente... Es más, me atrevo a decir que ese es el objetivo, Carabobo, ser tercero y meterte en Suramericana, porque, vuelvo y repito, tienes otros 2 Estudiantes de La Plata y Botafogo que va a ser muy difícil quitarle un puesto de esos 2 para pasar a octavo. Nuestra lucha va a ser tratar de ganarle lo que ya arrancamos mal, porque perdimos nuestro primer partido y Universitario ganó el suyo contra Botafogo. Entonces va a ser muy difícil ahora tener que sumar la cantidad de puntos para quitarle ese tercer puesto a Universidad. Entonces... para mí el objetivo es ese, ser tercero. De ahí a que lo logremos va a ser muy difícil, eso es una realidad y hay que entender, vuelvo y repito, nuestro lugar en este grupo. ¿Y cómo crees tú que ayudaría esta experiencia en lo inmediato? Esta experiencia en Libertadores, de irte a jugar una vez contra Estudiantes, que vimos que, o sea, yo, sinceramente, Marcos, yo no sigo mucho fútbol argentino, o sea, nada más los resultados y tal, pero yo no era consciente de los rápidos, de la resistencia, de tanta diferencia que hay entre una liga top 1, top 2 de Sudamérica con nosotros. Es que yo decía, sí, o sea, ellos eran talentosos para driblarnos y tal, pero es que era una locura como, por ejemplo, ellos corrían todos los balones, tenían más pulmones. La intensidad.
Sí, como de repente Ascasíbar cogía la pelota a 30 metros del área y te metió un pase filtrado que rompía las líneas y casi que dejaba a Guido Carrillo solo. Como que, y este pase yo nunca lo he visto en mi vida en el fútbol, nunca. ¿Cómo crees tú que puede ser esa experiencia ahora contra Botafogo y Universidad en lo inmediato para la Liga de Fútbol, teniendo que tenemos un crecimiento desde la temporada pasada con mejores jugadores? Porque yo creo, no sé si compartes la idea, el Carabobo este año es mejor que el del año pasado. Sí, este Carabobo es mejor que el año pasado, por eso entiendo que el objetivo es el título. En lo inmediato no creo que exista no veo que este partido con nuestros estudiantes realmente nos haya dado no sé, un parámetro, una experiencia suficiente como para decir, bueno, listo, nos salió mal contra estudiantes, pero podemos mejorar y vamos a buscar los puntos contra Botafogo y Universitario. No lo veo, la verdad. No existe o llevándolo a la Liga. O llevándolo a la Liga. Ahora, a la Liga sí la puedes llevar. Pero esto va a depender mucho también del cuerpo técnico, de cómo manejar las cargas, de cómo manejar la exigencia física que vamos a tener durante estos 2 meses. Vamos a tener 12 partidos en 2 meses. Es una gran cantidad de partidos donde vamos a tener una gran exigencia y que eso nos puede pasar factura, sobre todo en lo físico, ¿me entiendes? De poder aguantar, de que no lleguemos con las piernas completamente cansadas a la parte importante de la apertura. Pero sí que nos va a dar una experiencia, porque el nivel de intensidad que tú vas a vivir estos 6 partidos no existe en el fútbol. Entonces, si ya nosotros veníamos bien en el fútbol y ahora nos estamos sobreexigiendo muchísimo más, si mantenemos bien la parte física, olvídate, eso nos va a dar un ritmo que nos va a permitir ganarle a cualquiera en el fútbol y que el otro rival, como lo fue el año pasado, el rival aquí a vencer este año va a ser Táchira, porque es el otro que está jugando Libertadores, porque es el equipo actual campeón y que está armado para seguir compitiendo dentro del fútbol venezolano. Entonces, yo creo que ese ritmo de juego sí nos va a permitir un fogaje mucho más difícil para poder llevar ese mismo ritmo a la liguilla, ¿no? A la segunda parte del torneo, ¿no? Que es cuando jugamos, cuando juguemos la liguillita esta que se juega previo a la final. Ese nivel de exigencia que tenemos ahora Libertadores, si jugamos ese mismo ritmo, como con el que nos acostumbramos a jugar ese ritmo de Libertadores, lo llevamos al fútbol venezolano, vamos a ser imbatibles en el fútbol venezolano, porque evidentemente no existe un equipo en el fútbol venezolano que te juegue el mismo ritmo que te juega Estudiantes, que te juega Botafogo y que te juega Universitario. Entonces, si tú logras, pero no solamente está la parte física, sino también está la mental, pues si te comes 3-0 en todos los restos de los partidos, te arruina psicológicamente. Te hace sentir inferior, te hace sentir muy, muy para abajo. Entonces, va a haber que trabajar mucho, todo el cuerpo técnico va a tener que trabajar muchísimo la parte física del equipo y la parte mental, de que entender de que vamos a competir cada uno de los partidos de la Libertadores, pero que si tenemos un resultado adverso como el que tuvimos contra Estudiantes, eso no te rompa la parte psicológica para entender de que tú estás para ganar, o sea, de que el objetivo de Carabobo tiene que ser el título. La apertura en principio y después buscar el clausura y después, en caso tal de ser necesario, jugar una final absoluta. El objetivo es ese. El objetivo de Carabobo es únicamente ese. La Libertadores es el premio, en realidad, de lo que hicimos el año pasado. Y la Libertadores tiene que ser el mejor fogaje y buscar la mejor opción, además del ingreso económico. Claro. Pero el objetivo de Carabobo no puede ser otro que no sea el título. Porque a su vez es lo que te va a entregar la oportunidad de jugar el 2026, otra fase de Grupo Libertadores y otro ingreso económico que te va a permitir la autosustentabilidad del club. Sí. Si es bien gerenciado, porque también ha pasado durante muchísimas veces que un equipo juega fase de Grupo Libertadores y después la plata esa desaparece, como le pasó a Monagas, que por hoy no peleó, o sea, volvió a estar en un estado de no compite muy poco, a pesar de haber ganado un título y a pesar de haber jugado Libertadores en su momento, o como le pasó a Metropolitano, como le sigue pasando XYZ. Sí. Eso es lo que no tiene que pasarle a Carabobo, que la plata se desvanezca en tonterías. La plata tiene que ir dirigida a la construcción de la institucionalidad que tanto estamos exigiendo nosotros como hinchas, donde se construyan canchas, donde se construya una casa club para poder seguir trabajando las inferiores y la lealtad hacia el club. O sea, yo repito, nada puede ser inmediato. Todo tiene que ser un trabajo metodológico, constructivo, en plano futuro. Creer que vamos a salir pentacampeones de la Liga Fútbol
Hoy es casi imposible. Pero tú dices, epa, si yo trabajo cada año en lograr la Libertadores y que ese dinero vaya todo dirigido a la construcción de una institucionalidad fuerte, entonces ahí va a venir un tricampeonato, un bicampeonato, un pentacampeonato, ¿me entiendes? Ese es mi objetivo, eso es lo que yo quiero como hincha, pero yo entiendo que no es un día para otro, entiendo que tenemos que trabajar día a día en la construcción de ese objetivo, y eso solamente se va a lograr si la directiva en este caso, y a su vez también la hinchada, ponen el ojo en el objetivo claro, que es la construcción de la institucionalidad del club. El resto, los títulos, Libertadores, etcétera, 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 va a venir solo. Va a venir solo, porque el que trabaja obtiene esa recompensa. Ahora, querer hacer, bueno, listo, agarré un plata de no sé quiéncito inversor y me dio no sé cuántos millones, compro este equipo y creer que eso te va a dar la gloria absoluta, eso para mí no existe, no es muy difícil. Y más cuando sabes que la competencia dentro de la liga es muy desleal. Siempre a nivel de oficinas hay mucha deslealtad, hay muchas marramucias, mucha trampa, entonces encima tienes que lidiar con eso. Pero hay algo, y lo vemos en el día a día en todo el mundo, el que trabaja bien, honrado y en busca de un objetivo concreto, positivo, no hay trampa que le valga, no hay trampa que le valga. No hay trampa que le valga, porque es que nadie va a poder romper la cabeza de un chamo que no está jugando por plata, sino que está jugando por la gloria de ese escudo. No hay manera de romperlo, hermano. No hay manera. Y eso es lo que a Carabobo le va a dar a la postre todos los objetivos hermosos que todos queremos. Y yo por eso no me pongo un techo. Yo siento que no lo vamos a lograr en 5 años. De hecho, necesitamos una serie de otras cosas que también mejoren dentro del fútbol para nosotros poder lograrlo. Pero yo no veo imposible para un equipo venezolano ganar una Sudamericana. Hoy es imposible. Hoy, en la actualidad. En la actualidad, porque lo que hay en el fútbol venezolano con la federación y la liga es desastroso. Pero si tú a partir de hoy empiezas a trabajar en pro de esa construcción de una liga realmente competitiva, no van a pasar más de 10 años que un equipo venezolano va a poder meterse en una final de Sudamericana. Y una vez que te metiste en una final de Sudamericana, va a haber otro que la va a querer ganar. Y una vez que la gane, va a haber otro que va a querer meterse en una final de Libertadores. Y una vez que ese otro se mete en una final de Libertadores, va a haber otro que va a querer ganar ese título. Hoy dices, es imposible. Pero, ¿por qué? O sea, es imposible por las cosas que estamos haciendo nosotros internamente. No porque realmente sea imposible ganarle a un equipo argentino o brasilero. No lo es. De hecho, a muestra un botón. Acá Argentina tiraban que era imposible ganarle a los brasileños. Ahí está Racing, salió campeón de Sudamericana, a pesar de las diferencias abismales económicas que hay hoy por hoy, y no solamente económicas, sino también futbolísticas, que hay hoy por hoy entre la Liga Brasilera y la Argentina. Sin embargo, Racing puso su intención, puso su enfoque y logró su objetivo. Y hoy te digo, hoy creo que Racing es candidato a ganar a la Libertadores porque tiene el mismo objetivo. Que lo logre es otra cosa, pero está ahí. O sea, ellos entienden que no es imposible, así como las selecciones entienden, como la selección argentina entendió que no era imposible ganar un mundial o que no era imposible ganar a los brasileños en su casa y lo lograron. Así mismo tenemos que ver las cosas nosotros a nuestro nivel y a nuestra y pisando tierra, obviamente. Pero no existen los imposibles. No existen. Sí existe el trabajo. Y si no existe el día para otro, existe el, vamos a proyectar a esto, pero para proyectar a esto necesitamos construir, trabajar en esa base que nos permita lograr ese objetivo de un equipo venezolano, que sea Carabobo ganando una Sudamericana o una Libertadores, pero no sé si lo veré yo. Ojalá sí. Pero yo sé que sí se puede. Yo sé que sí se puede. Mira, vamos a poner un ejemplo mucho más realista. Independiente del Valle, un equipo que existe hace pocos años por acá y que surgió de la nada. No de la nada, con trabajo, pero, o sea, digamos, no es un histórico de Sudamérica. Se metió en una final de Libertadores y salió campeón de Sudamericana, un equipo ecuatoriano. Y tú dices, es que Ecuador tiene XYZ. Hermano, Ecuador no es muy diferente a Venezuela. No lo es. Simplemente trabaja en su liga y trabaja en sus inferiores para poder lograr ese objetivo. Independiente del Valle construyó institucionalmente un club
para poder ser competitivo en Copa Libertadores y Sudamericana. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, todos los clubes venezolanos. Pero bueno, yo hablo por Carabobo. Eso es lo que tiene que hacer Carabobo. Construir, como lo hizo Independiente del Valle o como lo hizo Lanús, volvemos a repetir el ejemplo, construir una institucionalidad que te permita lograr ese objetivo. No es de un día para otro, es poco a poco, pero tienes que dar pasos en ese sentido. Si los pasos siguen siendo, vamos a ver dónde llegamos y cuando agarramos plata la dirigimos para otro lado, no hay manera. Que es lo que le ha pasado al fútbol venezolano históricamente. Y por eso es que la selección le ha costado tanto. Y por eso es que la selección hoy por hoy le cuesta en una eliminatoria donde clasifican 7, le está costando un mundo poder meterse aunque sea de séptimo o sexto. Si hubiésemos trabajado hace 10 años atrás estas institucionalidades a niveles de clubes, hoy por hoy la selección estaría clasificando al Mundial. Pero lamentablemente tenemos dirigentes que no quieren entender eso, que no quieren entender que primero hay que empezar por casa, que no puedes esperar que un chamito formado en un club brasilero, o formado en un club argentino, o formado en un club español, tenga una identidad plena de querer irse a un Mundial. Puede que lo logre, sí, pero si esa es tu única vía o tu única esperanza de lograr el Mundial, no vamos a llegar nunca. Primero hay que trabajarlo en casa, primero hay que construir en casa para poder lograr lo demás. Si no, no hay manera. Ya, sí. Bueno, Marco, por cuestión de tiempo de la aplicación, ya toca despedir porque, bueno, esta aplicación, bueno, ya son 2 horas y ya no queda prácticamente. La verdad, quiero, bueno, agradecerte de verdad por este tiempo. Yo te había dicho en la previa que íbamos a estar media hora y tenemos casi 2 horas hablando. Pero sí, que yo hablo un montón también, perdón. No, pero de verdad estuvo espectacular tu visión y de verdad que me hace verlo de diferente manera. ¿Cómo genera ese acercamiento con la hinchada quizá que no está tan identificada como podríamos ser tú, yo, todos los muchachos de la barra, los que no forman parte de la barra, que simplemente aman al Carabobo? Hincha. Sí, el hincha en general en Carabobo. Y verga, de verdad que me gustó muchísimo esta charla, muy completa. Y quería, bueno, que te despidieras. No sé si me podrías decir así a lo mejor ¿qué es para ti en sí, en lo más profundo, el Carabobo? O sea, el Carabobo Fútbol Club, ¿qué representa para ti? ¿Y qué ocurriría si a lo mejor, oye, pasan cosas y a lo mejor no está? Porque yo me acuerdo el año pasado, escuchando las conversas, tú llegaste a decir que, coño, no sabemos si a lo mejor el día de mañana el Carabobo no está y sería bonito que un día el Grana nos recompensara con un trofeo, porque siempre hemos estado los fanáticos, pero el equipo nunca nos ha respondido. Ahora sí lo hizo y quería saber qué sería, o sea, qué significa para ti el Carabobo y, coño, si está la mala leche, porque sabemos cómo es Venezuela, pasa lo que no queremos, o sea, ¿cómo influiría en ti eso? No, yo no quiero ni pensar en la posibilidad de que desaparezcamos, no entra para mí en bajo ningún concepto. Yo creo que Carabobo se arriesga, o sea, está a punto de desaparecer. Voy, robo un banco en Estados Unidos, me voy a Venezuela y lo refundo, ¿me entiendes? Hago lo posible porque no es algo que yo quisiera permitir bajo ningún concepto. Vale. Estoy balbuceando, ¿no? No quiere decir que esté en mis manos. Soy un pobre mortal. ¿Qué significa para mí? Bueno, significa muchísimas cosas. Significa gran parte de mi juventud, de mi vida. Significa trabajo, significa enfoque, significa familia, significa amigos, significa identidad de un estado y de una ciudad, significa resiliencia, significa la demostración de, a pesar de llevar tantos coñazos, seguir para adelante. Y creo que ejemplifica de la mejor manera la historia de Venezuela. Vivir constantemente siendo manejado por tipos desagradables, antipatria les llamo yo, y no desde la perspectiva política como la retórica que tiene el gobierno actual de Venezuela, sino el antipatria para mí es precisamente ese que actúa de forma destructiva para con su propia gente. Antipatria no significa que te guste más un país o otro, o que te guste un sistema político más que otro, no. Antipatria significa aquel que toma acciones en contra de su propia gente y de su propio país.
aquel que a pesar de que sabe que su país tiene muchísimo valor y que tiene muchísimas herramientas para salir adelante, prefiere seguir pisoteándolo para poder seguir montado en donde esté. Eso es ser antipatria. Pero, por otro lado, o sea, Carabobo ha demostrado ser o ha ejemplificado de la mejor manera el venezolano, que tener un tipo que te está buscando la manera de destruirte, internamente inclusive, como antiguos presidentes del club, que hacían lo mínimo posible por mejorarnos, y a pesar su gente salía adelante, a pesar de eso, a pesar de muchas cosas balurdas que le hicieron a la barra, que le hicieron a mucha gente hincha de Carabobo, muchos atentados en contra de nuestra institucionalidad, sobrevivió y sigue estando, y sigue luchando contra un mar entero y difícil de cosas, inclusive, como lo vemos hoy, teniendo un gobernador del estado que está en contra de nosotros mismos, que no somos más que un montón de hinchas que queremos nuestro club. Y tú dices, ¿por qué, weón? ¿Cuál es la necesidad si debería ser todo lo contrario? ¿Me entiendes? Porque somos un baluarte de nuestra propia gente y sin embargo, por un capricho tonto, estás en contra de algo que puede ser mucho mejor para nuestra gente, para nuestros ciudadanos, para nuestros hermanos de cada uno de los rincones de nuestro estado. Entonces, siento que eso es Carabobo, familia, es la resiliencia de muchas cosas y de seguir luchando y la demostración de cómo es el verdadero valenciano y carabobeño, a pesar de todo las dificultades que existen, seguimos trabajando, seguimos echándole un camión y bueno, yo como carabobeño en el extranjero trato de mostrárselo también a quienes no conocen a nuestro estado y a quienes no conocen nuestra ciudad. ¿Cómo? No hablando, sino mostrando el ejemplo, siendo una persona honrada, correcta, trabajadora, que demuestra eso y que digan, epa, esta gente es, ojalá todos sean como este pano, ¿me entiendes? Ser ese ejemplo, no porque lo quiero, yo realmente no me siento un ejemplo de nada. Lo que quiero decir es que me esfuerzo porque los demás nos vean a los carabobeños de esa manera, honrados, trabajadores y para adelante, ¿me entiendes? Y eso es lo que yo quiero que nos vean todos así y que quiero que nuestro club termine demostrándole eso al mundo. Ser gente humilde, pero muy trabajadora y con ganas con hambre de lograr cosas que por ahí hoy suenan imposibles, pero que yo sé que con trabajo se pueden lograr. Entonces eso es lo que yo siento y lo que yo espero y la manera en que me identifico con este club. Espectacular. Bueno, Marcos, de verdad, nuevamente agradecido por este tiempo. Ojalá más adelante podamos volver a conversar de muchos otros temas que quedan por fuera. ¿Cuántas veces quieras, hermano? Aquí estamos para hablar de Carabobo todos los días, si quieres. Sí, bueno, lo ves, también semanalmente lo hacemos con la conversa también, que fue una idea surgida precisamente de esa naturalidad de querer hablar de nuestro equipo cuando nadie hablaba, de querer marcar ejemplos cuando nadie lo hacía, de querer dar ideas constructivas sin necesidad de joder a nadie para poder lograr objetivos importantes. Así surge la conversa y para eso estamos y esa es mi intención desde el momento uno. No me interesa ganar dinero con esto ni nada por el estilo, sino que Carabobo esté cada día mejor. Y por eso soy completamente abierto a cuantas veces queramos hablar y conversar con respecto a Carabobo. Bienvenido sea, con quien sea y con lo que haga falta. Sí, bueno, muchísimas gracias nuevamente, Marcos. Y a todos los que vieron aquí la charla, seguramente la dividida en 2 fragmentos. Gracias a ustedes, les invito a que si les gusta se suscriban al canal, le den like y lo más importante es que nos vemos en el próximo video. Adiós. Muchísimas gracias. Aguante Carabobo.